¿Puede ser director de memoria histórica alguien que niega la existencia del conflicto armado en Colombia? Esta es la pregunta que responderemos en el podcast de hoy, El Diario. El nuevo aspirante a tomar las riendas del Centro de Memoria asegura que una cosa son sus opiniones personales y otra, muy distinta, sus actuaciones como funcionario público. Un grupo de víctimas, sin embargo, piden a Duque que se abstenga de nombrar a Darío Acevedo. Este es el tema a profundidad en El Diario, el podcast de Semana. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy estaremos en este podcast con José Guarnizo, director general de Semana.com, Karen Baloyes y Daniela Caicedo. Saludamos a toda la audiencia que en este momento se conecta a nuestro podcast El Diario. José, cuéntenos cuál es la polémica que hay alrededor de Darío Acevedo. Pues Cristina y oyentes, nombrar a alguien que ocupe la dirección del Centro de Memoria Histórica ha sido como una de las pruebas de fuego más difíciles de los primeros 5 meses de gobierno de Iván Duque. Recordemos que Vicente Torrijos, a quien ya le había entregado el timonel de esta institución, renunció antes de asumir la dirección por el lío y la polémica alrededor de sus títulos universitarios. Pues bien, Darío Acevedo es un académico, es un historiador uribista, que en este momento está en el centro de la polémica justamente por sus opiniones, las opiniones que ha dado antes de ser postulado a el cargo de director. Y lo más polémico, pues lo dijo al periódico El Colombiano, Karen, cuando aseguró que no era partidario, al menos desde su punto de vista de personal, que en Colombia hubiese existido un conflicto armado interno, y esto por supuesto tiene grandes implicaciones. Así es, José. Durante una entrevista, Acevedo aseguró que si hay o no un conflicto armado en el país es un tema, en sus palabras, de mucha controversia. Palabras menos, palabras más, lo que él asegura es que aunque la ley de víctimas reconoce que lo vivido durante más de 50 años fue un conflicto armado interno, esto no se puede convertir en una verdad oficial. Por estas y otras declaraciones que ha publicado a través de su cuenta de Twitter, muchos grupos y organizaciones de víctimas enviaron una carta rechazando que el presidente Duque considerara su nombre para designarlo en este cargo, pues según ellos, con sus declaraciones, este investigador estaría negando no solamente las disposiciones de una ley, sino las características del trabajo que durante años ha realizado el Centro de Memoria Histórica. Hablamos entonces con Marta Villa, ella es directora de la Corporación Región, quien aseguró que es incoherente nombrar en la institución a una persona que no cree en la génesis de la misma. Pues es muy concreto. Mira, pues a Darío Acevedo lo conocemos hace mucho tiempo, pues en el mundo académico y en el mundo político, como una persona que pues que tiene una postura ideológica que se ha basado, digamos, en la negación de que en Colombia existe un conflicto armado y en la afirmación de que lo que ha existido es una amenaza terrorista o un ataque terrorista al Estado frente al cual el Estado ha respondido. Esa, digamos, es como su hipótesis después de la lectura del conflicto armado en Colombia. Uh-huh. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos hecho frente a eso es que es incoherente que una persona que afirma que no hay conflicto armado en Colombia se postule para dirigir una institución que, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue creado por la ley de víctimas, que parte justamente de lo contrario, y es el reconocimiento de que hay un conflicto armado, y entonces, como hay conflicto armado, hay víctimas que es necesario reparar, ¿cierto? Y hay un relato y hay una memoria que hay que reconstruir sobre la base de ese conflicto armado. Entonces, como que el primer planteamiento es, independientemente de sus posturas ideológicas, es como una persona que no cree que hay conflicto armado va a dirigir una institución que nace de ahí. O sea, ahí hay una primera incoherencia muy grande con respecto, digamos, a ese ejercicio. Eso es primero. Bueno, pues esa era la opinión de Marta Vila sobre este tema. Karen, yo creo que es muy importante, y es que en el gobierno de Álvaro Uribe, durante sus 8 años de seguridad democrática, nunca se reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia, y eso tiene unas implicaciones muy profundas en la forma de abordar las políticas de Estado, pero también en el impacto que pueda tener el ejercicio del derecho internacional humanitario, que son esas reglas que se crean
para que la guerra pues sea un poco más humana y que no aplican sino precisamente en casos de conflicto armado interno y no en amenazas terroristas, que es como el presidente Uribe describía la situación que se vivía. Y quizás recordar que en ese momento, por ejemplo, fue muy polémico también todo lo que se derivó de esa concepción de que no existía conflicto armado, y en su momento, por ejemplo, José Obdulio Gaviria, desde la Casa de Nariño, aseguraba que Colombia no tenía desplazados, que lo que realmente tenía eran migrantes, y toda esa distorsión de la forma como se entendía el conflicto armado pues generó una gran presión internacional y un gran conflicto entre, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas, su alto comisionado acá en Colombia, las embajadas europeas y el mismo gobierno colombiano, que a pesar de la dureza del conflicto que se vivía, pues rechazaba una y otra vez la existencia del mismo. Entonces, de alguna manera esto es como un déjà vu que se está viviendo, y el nombramiento pues de Darío Acevedo en este organismo haría que fuera muy difícil aplicar un sentido de verdad de lograr una memoria histórica real si el conflicto armado pues no lo reconoce desde el punto de vista personal. Pues Cristina, Darío Acevedo ha tratado, digamos, de bajarle un poco la espuma a la polémica que generaron sus palabras. Recordemos que ya se han caído al menos 2 postulaciones para dirigir el Centro de Memoria Histórica, y en este caso pues salió a dar una entrevista a Blue Radio, y allí dijo que sus palabras fueron más o menos mal interpretadas y que no se puede creer que sus opiniones personales marcarán su trabajo como funcionario público. Bueno, pues ese problema siempre va a causar una tormenta, ¿no? Y yo creo que se ha malinterpretado lo que quise decir. Es que yo puedo opinar como ciudadano muchas cosas, pero siendo funcionario público, una vez asuma la dirección de el Centro de Memoria, tendré que acogerme a la ley. Y la ley dice claramente que la ley de víctimas, que hay un conflicto armado. Lo que yo quise decir en la entrevista con el diario El Colombiano es que no puede haber verdades oficiales, y la misma ley en el artículo 143 así lo dice, que el gobierno, el Estado, no puede promover la construcción de verdades oficiales. Entonces, yo creo que eso está claro. A pesar de la defensa de Acevedo para las víctimas, sus declaraciones no dan garantías de que efectivamente él vaya a realizar un trabajo que cumpla con los requisitos que exige el Centro de Memoria Histórica. Por eso, o sea, es una afirmación de no, yo sí voy a escuchar, pero ¿desde dónde se va a escuchar si no hay credibilidad en eso? O sea, yo creo que hay un tema de incompatibilidad. En términos incluso, yo no sé si legales o no sé qué, con respecto al perfil, digamos, de la hoja de vida, porque, o sea, es que no es una opinión, o sea, no es que él puede tener la opinión de que aquí no hay conflicto armado, puede tenerla y la ha tenido y eso está bien, pero cuando usted dirige una institución que tiene ese como centro, ahí hay una incompatibilidad que es innegable. Claro, Acevedo insiste en que esas declaraciones son opiniones personales y que no van a afectar el trabajo que él realizaría como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escuchemos esta explicación que él da. Yo como funcionario público tengo que tener una visión respetuosa de todo el mundo, de sus opiniones, de sus criterios, de su filosofía. Personalmente puedo diferir de ellos, y lo que quiero decir también es que en mi experiencia como docente durante 30 años en la Universidad Nacional, yo nunca mezclé mis opiniones personales con mi labor docente. En clases yo nunca intenté hacer proselitismo político o hablar de mis opiniones. Entonces, eso es lo que yo pienso reiterar, sí, o hacer en el Centro de Memoria Histórica, sí, es decir, tratar a todo mundo, escuchar a todo mundo, porque independientemente de lo que cada uno piense, el país y la gente ha sufrido la violencia política de guerrillas.
Pero Paula Gaviria, defensora de derechos humanos, tiene otra visión, pues afirmó que desestimar que en Colombia hubo un conflicto armado interno sería negar a las casi 9 millones de víctimas y devolvernos en el tiempo, pese a que durante varios años el mismo Estado ha actuado y reparado a más de 800.000 personas. Escuchemos lo que ella dijo. Ya casi 800.000 víctimas reparadas en virtud de la ley de víctimas, reconociendo la existencia de un conflicto armado, reconociendo que tenemos 7 millones de desplazados, que tenemos 30.000 víctimas de violencia sexual, que todos los actores que han estado en conflicto han causado los daños. Y bueno, digamos, yo creo que inclusive casi que ni siquiera es una discusión, es que no tiene ningún sentido no reconocer que finalmente como Estado llevamos varios años actuando en consecuencia con esta realidad, con unas afectaciones que han sido completamente críticas. Y pues es un Estado que finalmente viene reconociendo, aceptando en diferentes escenarios, además, reconocimiento de responsabilidades por decisiones de sistemas interamericanos, del sistema de Naciones Unidas. Estuvimos hace un año en el examen periódico universal en el tercer ciclo y el mundo celebra que Colombia ha puesto fin al conflicto armado. Entonces, pues creo que es negar la propia existencia de la historia de este país. Bueno, pues esta es la reflexión que hace Paula Gaviria, quien durante muchos años se desempeñó como la directora de la unidad de víctimas del gobierno de Juan Manuel Santos. Y creo que evidentemente esto que está sucediendo en este momento con Darío Acevedo lo que pone es al presidente de la República nuevamente en un rol muy difícil. En este momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es uno de esos organismos claves que se podrían decir que es del corazón del proceso de paz, pues está en un limbo debido a que todos los directores que se han propuesto desde el gobierno o que han sonado desde el gobierno pues han tenido una polémica muy grande. Recordemos por ejemplo el nombramiento de Mario Javier Pacheco, también pues levantó una polvareda y esos dardos terminaron tumbándolo del puesto debido a muchas columnas en las que él mismo incluso criticaba el trabajo de la Comisión Nacional de Memoria Histórica y aseguraba que no era útil. Luego de esto, pues vino este vendaval producido por el nombramiento de Vicente Torrijos, que como bien pues recordó José, fue polémico no por su experiencia en este cargo, sino precisamente porque no tenía acreditados los diplomas y el doctorado con el que él solía presentarse frente a la comunidad académica. Claren, pues eso finalmente va a poner un panorama muy difícil en lo que viene para el nombramiento de Darío Acevedo. Sin embargo, usted también habló con personas del Movimiento Nacional de Víctimas. ¿Qué le dijeron? Así es, Cristina, hablé con Luis Castillo, lo que él y las víctimas que hablaron en esa carta expresaron fue que tienen mucha preocupación por las implicaciones de lo que consideran un sesgo en una persona que va a tener un papel muy importante en esa misión de reparación y garantizar la no repetición de esos hechos por los que millones de colombianos sufrieron la violencia. Esto fue lo que nos dijo. No se puede alegar luego que yo sí pienso eso, pero yo aquí voy a hacer como si eso no lo hubiera dicho. Realmente es muy complicado. Nosotros sentimos que el país necesita para una verdadera transición hacia la democracia personas, hombres y mujeres que brinden la tranquilidad a las víctimas de que sus testimonios, de que el dolor que sufrieron no van a ser ni manipulados ni tergiversados, y justamente el doctor Acevedo pues no brinda esas garantías precisamente porque piensa que no existió el conflicto. Luego desde ese punto de vista tiene una visión parcial de lo que le ha sucedido a este país. Pues así es, además digamos de todas estas declaraciones que ha dado Darío Acevedo, también hay que decir que sus opiniones personales él también de tiempo atrás las ha venido expresando en su cuenta de Twitter. Ha dicho, por ejemplo, las FARC, Colombia Humana y el mamertismo son dueños del Centro de Memoria Histórica, la JEP y la Comisión de la Verdad. Esto lo tuiteó Acevedo en octubre del año 2018. En este sentido, es muy difícil separar lo que es una opinión personal y lo que van a ser sus actuaciones como servidor público, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comisión de la Verdad va a entregar en el futuro un material muy importante
a no solamente la JEP, sino a la Comisión de la Verdad y pues por supuesto ya haberse dirigido, digamos, en estos términos y de una manera tan reiterativa, pues lo pone en una situación muy complicada.